Muy buenos días. Agradecerles a la prensa la cobertura que nos dan esta mañana. Este día queremos denunciar al ministro de Educación, al director departamental de Educación, el profesor Ronald Monterrosa, al director nacional de Desarrollo Humano, el licenciado Carlos Fernández Saca, a la licenciada Claudia Patricia de Auditoría Interna, al gestor administrativo, el ingeniero Pedro Vázquez, por la persecución política que han entablado en contra de mi persona desde el 2022, desde febrero del 2022, que se ha concretado con la separación de mi cargo de director, faltándome 3 meses de cumplir 10 años y apegarme al salario vitalicio que le corresponde a los directores cuando cumplen 10 años. Resulta que han tomado una medida arbitraria, en este caso el director departamental, al notificarme de la separación de mi cargo sin tener las facultades que la ley expresa. El director departamental de Educación de San Salvador, ni el mismo ministro de Educación, ni el presidente de la República tienen facultades de separar a un dirigente sindical, a un director del cargo, si no es a través de la Junta y los tribunales de la carrera docente. El artículo 40, inciso último de la ley de la carrera docente lo están malinterpretando y usando a conveniencia de ellos. Pero en el artículo 41 de la ley de la carrera docente establece quiénes son los entes que administran la ley de la carrera docente. Ahí aparece la dirección del centro escolar, aparece Desarrollo Humano, el Consejo Directivo Escolar, la Junta de la carrera docente, el Tribunal de la carrera docente y el Tribunal Calificador. No aparece ni la figura del presidente de la República, ni la figura del ministro de Educación, ni mucho menos la de un director departamental de Educación. Así que ellos no tienen potestad. El artículo 79 establece que el Ministerio de Educación solo tiene la facultad de denunciar, así como los profesores, como los padres de familia, pero no de tomarse la atribución de sancionar a docentes. En ese sentido, denuncio la persecución política y la violación al fuero sindical. Compañero. Bueno, nosotros como sindicato de la Corte Suprema de Justicia de igual manera nos pronunciamos en favor de los derechos del compañero Daniel, secretario general del CIMEDUCO, porque consideramos que bajo este gobierno siguen habiendo graves violaciones a los derechos laborales, graves violaciones a los derechos sindicales, y parece que el que no se somete lo quieren someter a la fuerza. Por eso nos pronunciamos y esperamos que de verdad se haga justicia, que ya no se esté utilizando la matonería, que no se esté utilizando las graves violaciones a los derechos laborales y sindicales y humanos, por supuesto, porque consideramos que durante todos los años que hemos tenido en diferentes gobiernos siempre se respetó la libertad sindical, siempre se respetó el fuero sindical, y bajo este gobierno queremos que el ministro de Trabajo también juegue un papel importante. ¿Por qué no se pronuncia si es el ente obligado a tutelar y a fiscalizar y a darle seguimiento a los derechos laborales y sindicales? Por eso le hacemos un llamado a las autoridades que basta ya a esa persecución política, porque esta no solo es una persecución sindical, sino que es una persecución política la que se le hace a los diferentes dirigentes en las instituciones que no se someten bajo las directrices de las nuevas reglas que pone este gobierno. Una pregunta. Señor Daniel, una pregunta. ¿En algún momento usted va a recurrir a las instancias que tiene en materia magisterial para solicitar que se restablezcan en su cargo? Fíjense que como estos funcionarios han creado una nueva instancia que no está plasmada en la ley, como tomarse atribuciones que no les corresponde, hemos enviado un recurso de revocatoria al señor ministro de Educación, que lo ha contestado el director nacional de Desarrollo Humano, ni siquiera la persona a quien se le ha hecho la petición, porque en este caso tendría que ser el ministro de Educación, no el director de Desarrollo Humano. Esa es una aberración jurídica. Entonces el otro proceso es mandarle un recurso de apelación, siguiendo el proceso hasta llegar a la instancia, que es la sala de lo constitucional, la sala
de lo civil y mercantil de la Corte Suprema de Justicia, y pues vamos a recurrir también a la OIT, vamos a ir a todas las embajadas de El Salvador, de todos los países que están aquí en El Salvador, a denunciar los atropellos que se están cometiendo en materia sindical en este país. Vamos a ir a la OIT y hasta llegar hasta la Corte Interamericana a denunciar estos atropellos, porque no es justo que se esté vulnerando el derecho al fuero sindical. Nunca desde los acuerdos de paz se había visto estas vulneraciones, ni siquiera en el tiempo de la guerra. Ahora solo falta ya la persecución política, ya está. Este gobierno se ha destacado por perseguir directivos sindicales, por despedirlos. Solo falta que hagan lo mismo antes de los años 80, de mandar a asesinar a los dirigentes sindicales. Y pues eso es grave porque estamos teniendo un retroceso en nuestro país en materia de respeto a los derechos humanos. El ser sindicalista y la violación que ha cometido es una violación a los derechos humanos del sindicato, que en este caso es Cimeduco, al atentar contra la dirigencia, en este caso contra mi persona, que soy el secretario general del sindicato. No le vamos a permitir estas violaciones y hacemos un llamado a los Estados Unidos que pongan cartas en el asunto. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los sindicatos amigos a nivel de Latinoamérica, que se pronuncien por las violaciones que se están dando en este país y que es un grave retroceso a la democracia de este país, un grave retroceso a todo lo que se había ganado en materia de respeto de derechos laborales. Todo eso se lo han echado por la borda. Ahora solo falta que ejecuten a los directivos sindicales por ser disidentes. En ese sentido, pues hacemos un llamado al presidente de la República y decirle que el camino que está tomando no es el correcto, porque ese camino solo nos llevó a un enfrentamiento civil en el pasado, y eso no se nos debe olvidar. No es justo que después de los acuerdos de paz volvamos otra vez a este tipo de cosas, porque no hay Estado de Derecho, y la Constitución de la República que tenemos vigente establece que en caso de que no haya Estado de Derecho, que no haya institucionalidad, lo que toca es la insurrección del pueblo salvadoreño, y estamos llegando a esos límites. Así que pedirle al presidente de la República que tome cartas en el asunto y que no se vaya por este lado equivocado de la historia. No es justo que se vuelva a repetir la historia. ¿Cuáles son los principales motivos que le explicaron a ustedes? ¿Por qué no se pararon? Bueno, me acusan, por ejemplo, que yo permito que se consignen datos falsos en el libro de asistencia de los docentes. Resulta que en las comunidades rurales de El Salvador tenemos un problema, y eso lo sabe el ministro de Educación, de transporte. Hasta ciertas horas del día ya no hay transporte en la tarde. Por ejemplo, en algunas zonas el transporte pasa a las 4:30, en otros a las 5. Entonces, ¿qué es lo que hacen las comunidades? Tomar acuerdos con los padres de familia y efectuar o construir un horario especial. En el caso del Cantón El Cedro, se había construido con los padres de familia, y esta es una cosa que viene hay actas con los padres de familia desde el año 2001, donde ellos acordaron hacer un horario especial de entrar a las 2:30 y salir a las 4:45, cumpliendo las 5 horas clase reglamentarias. Con otros ministros de educación de otros gobiernos se nos pedía que cumpliéramos las 5 horas clase, y pues que se les permitiera a los docentes salir un poquito temprano. Este gobierno ha arremetido contra los docentes y no le importa si los docentes tienen que venirse caminando o si se quedan sin transporte o qué hacen. Entonces me están adjudicando una situación que no tengo nada que ver, porque cuando yo llegué al centro escolar ese tipo de cosas ya se hacían, y no solo en la escuela donde yo trabajo, sino que en todas las escuelas rurales a nivel nacional tienen un horario diferente por el problema del transporte, que no ha sido capaz el ministro actual de resolver, en el sentido que si quiere que los docentes salgan a las 6 de la tarde, como establece la ley, debe ponerles transporte para que salgan de las comunidades, pero no obligarlos ni poner en riesgo la integridad física de los docentes a nivel nacional, que vean cómo hace. Esa es una actitud irresponsable de las actuales autoridades del Ministerio de Educación al atentar contra el personal docente de los turnos vespertinos. Así que hacemos un llamado. O sea, yo no tengo por qué pagar los platos rotos
de un problema que es social, que ni siquiera es un problema personal mío. No violamos el interés superior del niño y la niña porque cumplimos con las 5 horas clase. Lo que hacemos es garantizar la integridad física de los estudiantes que caminan hasta 3 kilómetros para llegar al centro escolar, caminan por cafetales, caminan por paredones, pasan quebradas, y también se toma en cuenta eso, que no vayan a sufrir digamos, algún abuso sexual o algo por el estilo, o que les vaya a caer un paredón o se los vaya a llevar una quebrada. Entonces también se toma en cuenta la integridad física de los estudiantes, pero me están culpando de ese tipo de cosas. Otra cosa de las que me culpan es que yo no le presento los permisos por salud y personales al director departamental. Decirles que en la ley de la carrera docente, en el artículo 37, estaba establecido quién queda a cargo de la dirección del centro escolar en mi ausencia, y ahí dice que es el subdirector, el que es presidente suplente. En ese sentido, él, al estar ausente, adquiere el cargo de director y yo paso a ser subalterno de él. Entonces, cuando yo le presento mis permisos, no cometo ningún delito. Fuera delito o fuera un error si yo no presentara los diferentes permisos, pero se han presentado. En realidad, ellos tendrían que haberme, si han encontrado esas anomalías, como dice, denunciarme ante la Junta de la Carrera Docente y permitirme que me defienda, pero han violado mi derecho de defensa y de audiencia, como dice la Constitución, el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República. No me han dado derecho de respuesta. Por ejemplo, hace un mes, una semana aproximadamente, me llevaron un documento de auditoría donde me notifican que me iban a hacer otra auditoría. Pedí a través del sindicato que se me diera prórroga para ordenar la información, y ni siquiera se me ha dado respuesta si sí aceptan la prórroga o no. Entonces han actuado arbitrariamente porque no me han vencido en juicio, como establece la Constitución de la República. Gracias.